Saludos. Bienvenidos a esta transmisión especial y muy triste programación. Y no quiero decir eso a la ligera. Esto es una transmisión muy triste. Ya que hemos sido, por la gracia de Dios, hemos estado advirtiéndoles a ustedes de la secuestración que nos secuestraron de los jesuitas, de la manera que han tomado sobre nuestra iglesia, la han secuestrado, la iglesia adventista del séptimo día. Hemos estado advirtiendo a ustedes acerca de la apostasía de la conferencia general. Sí, la gran apostasía. Hemos estado advirtiéndole a ustedes acerca de cómo no es seguro para que la iglesia de Dios permanezca bajo la conferencia general. Cuando permanecemos bajo una organización, que en este caso se supone que es una institución, una organización, un ministerio dentro de la iglesia, que se supone que debe sostener, promover, como Apocalipsis 12:17 describe, los mandamientos de Dios y los testimonios de Jesucristo. Como Apocalipsis 14:12 describe los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. ¿Qué significa la justicia de Jesucristo? Si no están promoviendo eso, entonces la misma obra a la cual Dios levantó a Juan el Bautista, ¿qué debería de hacer? Nosotros debemos de encontrar algunos dentro de la iglesia haciendo esta obra, llamando a un pueblo a que salgan de la apostasía y a preparar el camino del Señor, enderezar su camino. Ahora, ¿cuántos de ustedes les encantaría seguir a líderes ciegos? ¿Cuántos de ustedes tendrían algún problema para seguir a líderes espirituales? Por eso me refiero a la conferencia general, los jesuitas dentro de ellos. ¿Cuántos de ustedes no tendrían ningún problema en seguirlos a una zanja, en un acantilado, o tirarse de un acantilado a un club nocturno, dentro o para hacer películas pornográficas? ¿Cuántos de ustedes conscientemente seguirían a los líderes al infierno? No creo que ninguno de ustedes, viendo esto, dirían sí, no importa lo que hagan, los seguiré, porque yo creo que esta es la iglesia. Oh, hermanos y hermanas. Bueno, no me quiero adelantar. Tengamos una palabra de oración. Padre amoroso Dios que estás en el cielo, ante todo, Señor, oro que me limpies, perdóneme de mis pecados, porque no pretendo ser perfecto. Soy un pecador como todos los demás. Así que, porque yo sé lo que es el pecado y lo he experimentado y he pecado contra ti, y no quiero seguir pecando contra ti. Y ese es el motivo. Por eso suplico ante tu trono de misericordia que no solo me perdones, sino que perdones a tu pueblo y que nos ayudes, como nos dice Isaías 58, seguir el camino de justicia. Como Jeremías capítulo 6 y versículo 16 dice, seguir los caminos antiguos, el camino de justicia. Como Mateo capítulo 5 nos dice que sigamos el camino angosto. No es un camino agradable, no es el camino popular, pero finalmente ese es el camino correcto que conduce a la vida. Ten piedad de nosotros, ten piedad de tu pueblo, te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Este es el momento, hermanos y hermanas, nosotros como iglesia debemos aplicar y debemos leer, debemos orar. La oración de David en Salmo capítulo 53. Ten piedad, oh Dios,
sobre mí. Ten piedad porque he pecado. Límpiame de toda mi maldad. Lava mis pecados. Purifícame. Hazme una persona nueva en ti. Ayúdame, porque el tiempo de gracia está por terminar. Recordemos lo que nos hace adventistas del séptimo día. Daniel 8:14 de nuevo. Nuestro fundamento para 2300 días. Entonces será purificado el santuario. ¿Ser purificado de qué? Ser purificado del pecado. Dios está limpiando el santuario, quitando el pecado de nuestras vidas. Recordemos Apocalipsis capítulo 11, después del gran chasco en el capítulo 10, Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y 2, parte de nuestras creencias fundamentales que nos hacen quienes somos como adventistas del séptimo día. Se me dio una lectura como una vara y me dijeron que midiera el templo de Dios y aquellos que adoran en el altar. Fuimos sido medidos como un pueblo. Medida, ¿qué significa? Estamos siendo juzgados como pueblo. Recordemos Apocalipsis 3, la última iglesia, la Odisea, que Dios no puede tolerarla, porque no son ni fríos ni tibios. Dios dice, te vomitaré de mi boca. Y el espíritu de profecía dice que la iglesia está en el estado Laodicea. La presencia, una vez más, la presencia de Dios, porque la iglesia está en el estado Laodicea, la presencia de Dios ya no está en medio de ella. Entonces, ¿a cuál Dios estamos siguiendo? Y como cubrimos antes, Mark Finley quiere que permanezcamos en la condición de Laodicea, porque este es el amén. Esta es la última iglesia, no se preocupen. Pasará por Laodicea, dijo Mark Finley. Dice, la atravesará, el estado de Laodicea. Oh, hermanos y hermanos, ahora, déjeme dirigir su atención aquí a esto. Esto es un video en YouTube y el título está en alemán. Esto es de la conferencia alemana, una de las 7 iglesias adventistas de la conferencia alemana. El título ahí nuevamente menciona en alemán, pero tenemos la traducción en la parte superior de la pantalla. Dice, servicio a principios de año, significa el comienzo de este año 2023. Y el título del sermón fue, eres un Dios que me ve. Una vez más, eres un Dios que me ve. Y vamos a ver qué eso significa. Y ese sermón fue del pastor Sasha Aganjavich. Y observa en la parte inferior izquierda de tu pantalla, el sermón ya se ha visto que se publicó en 7 de enero 2023 y ha sido por más de 11,786 adventistas del séptimo día hasta el momento. Y luego al lado derecho, parte inferior derecha de la pantalla, como siempre, los comentarios están desactivados. Los comentarios están desactivados. Bueno, siempre hay algo sospechoso cuando los comentarios están desactivados. Y luego vamos a averiguar por qué los comentarios se apagaron. Una vez más, su nombre es Pastor Sasha Ganjavich, de la conferencia alemana de los adventistas del séptimo día. Ahora, escuchen lo que alguien nos está diciendo aquí acerca de la iglesia adventista del séptimo día. Escucha. Pastor asume cuáles son las próximas palabras. Sexualidad. Durante un sermón. Este es el mismo sermón del mismo pastor que acabamos de leer sobre ese mismo sermón titulado Eres un Dios que me ve. Una vez más, el pastor asume la sexualidad durante un sermón. La iglesia acepta y comienza a apoyar a la comunidad LGTB. La iglesia adventista del séptimo día
Ahora tenemos a alguien por fuera diciéndonos esto. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue fundada en 1863 por Joseph Bates, John Andrews, James White, Uriah Smith y Ellen G. White. Una historia, iglesia comprometida con la palabra y su enseñanza. Según los adventistas, la interpretación privada de las escrituras está prohibida a los hombres. Y como tal, nadie debe ir más allá de lo que está escrito. Los adventistas creen que Jesucristo es completamente hombre y completamente Dios, basado en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Ahora, esto es lo que uno de afuera está diciendo acerca de los adventistas, lo que saben acerca de los adventistas hasta ahora. Porque según lo que dijeron, basado en lo que Pedro también dice, toda la escritura fueron dadas por la inspiración de Dios. Fueron dadas para ayudarnos a estar cimentados en las escrituras. No podemos tener interpretación privada. Eso es lo que esa persona entendió acerca de los adventistas. Y tenían razón, correcto sobre eso. Pero sigamos leyendo lo que la persona siguió diciendo. La Iglesia Adventista siempre se ha mantenido cercana y muy tradicional en sus enseñanzas. Una congregación rígida en su doctrina, pero que ha sorprendido con algunas actitudes inusuales en torno a todo el mundo. La denominación adventista enfrenta divisiones doctrinales. En Europa, la iglesia ya está aceptando ministros LGTB. Una vez más, en Europa, la iglesia ya está aceptando ministros homosexuales. ¿Y qué más? Líderes. El 19 de marzo de 2023, la Asociación Hunts de Adventistas en el norte de Alemania se juntó para discutir el caso de quién, el mismo pastor, Sasha Gansvik, que había salido salió una vez más, como bisexual, en enero de 2023. Sí, leíste eso correcto. Lo escuchaste correcto. Y vamos a confirmar eso aún más. Esto no era solo un tercero que estaba hablando de esto. Ahora, por cierto, hablando de un tercero, lo que estoy compartiendo con ustedes en este momento, esto no es algo que yo saqué de la vida personal de alguien. Ellos lo publicaron. Como por ejemplo, este artículo es público. Y este sermón, que ese mismo pastor homosexual que salió como un pastor bisexual adventista del séptimo día, en ese sermón es cuando salió. Esto está en YouTube y, como dije, como lo leí antes, ha sido visto hasta ahora por 11,780, por al menos esa cantidad de adventistas. Así que no expongo algo que no existe. Estoy exponiendo algo que ellos ya publicaron, expusieron. Esa es la clave. Pero aún mis enemigos desde adentro de la iglesia dicen que expongo a la iglesia. Estoy en contra de la iglesia, cuando en realidad solo estoy exponiendo lo que la conferencia general, las conferencias, los pastores dentro de las conferencias ya han expuesto al mundo. Oh, mis hermanos y mis hermanas, me llaman el enemigo de la iglesia. Como si estuviera excavando esta información. Estoy obteniendo esta información de la vida privada de alguien. No se trata de la vida privada de alguien. No hablo de la vida privada de nadie. Está en las redes sociales. Ellos publicaron esas cosas. El mundo incluso está hablando de eso. Qué vergüenza. Ahora, eso era alguien del mundo o de otra denominación
hablando sobre esto. Te contaron cómo ese pastor adventista salió como bisexual, cómo los adventistas eran conocidos como la gente del libro. Ahora sigamos. Vamos ahora, escuchen atentamente, vamos a Adventista Today, 24 de marzo de 2023. Ahora pausa aquí, hermanos, esta es una revista, mano derecha, aquí Adventist Today. Revista Adventista, hermanos, revista Adventista, para que todo el mundo adventista lo sepa y lo empiece a aceptar, porque esto no es nuevo. Aquí en este canal hemos puesto un sinnúmero de este tipo de abominaciones, como dentro de los hospitales adventistas están haciendo operaciones transgénero. Si eres mujer, quieres un pene, te lo ponen. Si eres hombre, quieres una vagina, te lo ponen. Como en las universidades adventistas están enseñando. Como los adventistas están escribiendo libros sobre la conferencia general, sobre cómo aceptar y ser homosexual. Esto no es nuevo, ¿ok? Pueden encontrar un sinnúmero de videos tocando este tema en este canal. Ahora, nuevamente, dice el pastor, ellos mismos lo están poniendo. No estamos excavando. No estás atacando la iglesia, hermano Francisco Aro. Estás atacando la iglesia. Los problemas de la iglesia se tratan dentro de la iglesia. Pues eso no me digas a mí, a la atalaya que viene a despertarte de tus líderes que te están guiando directo al infierno. Eso no me lo digas a mí, hermanito. A mí no me reproches. Eso díselo a estos hombres que están haciendo esto público. ¿Yo qué? Yo solamente vengo a alertarte que huya por tu alma antes de que sea eternamente demasiado tarde. Ahora, de nuevo la pantalla. No es nada nuevo, seguimos. El mismo pastor, revista adventista, Sasha Ganjavich, primer pastor adventista en permanecer, que son las palabras, sostener sus credenciales después de salir como homosexual. Una vez más, adventista hoy, la revista adventista se está regocijando en este momento, diciendo que ese mismo pastor es el primer pastor adventista en permanecer o mantener más bien sus credenciales después de salir del armario. Pero recuerda lo que nos dice este artículo aquí. Ellos dijeron que en Europa la iglesia adventista ya está aceptando no solo a un pastor gay, sino que ya está aceptando ministros y líderes LGTB. Luego avanzando, la revista Adventist Today ahora está hablando solo uno de ellos, como Sasha Ganjavich, primer pastor adventista en mantener sus credenciales después de salir del closet como homosexual. Oh, mis hermanos y mis hermanas. Tal vez debería leer algo de su reacción a aquellos de ustedes que están viendo en vivo en nuestro canal principal. Oh, mis hermanos y mis hermanas, ¿cuál es su reacción a esto? Ahora recuerden, no solo un pastor gay, sino un pastor bisexual, para empeorar las cosas. Un bisexual. Ahora veo a Kathy, a Cabet, viendo en línea en este momento en vivo, a Mare C. Jacket, a Paul Ryan. ¿Cuáles son sus pensamientos? Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y 20. ¿Cuáles son sus reacciones en este momento? Nuevamente viendo desde nuestro canal principal y ustedes viendo en nuestro canal de respaldo, también están viendo más tarde la grabación, el video grabado de esto. Y aquellos de ustedes que también están en nuestro canal de Facebook. Una vez más, hermanos y hermanas, irían a una iglesia como esa. Asistirían a esas iglesias bajo la conferencia cuando están promoviendo abiertamente, como Dios dijo, no se avergüenzan de mostrar públicamente sus pecados, al igual que el orgullo. ¿Recuerda orgullo? Sodoma y Gomorra. Esa es la palabra para el movimiento gay. Están promoviendo abiertamente. Sigamos asistiendo a cualquier iglesia que está bajo la conferencia general. Mi respuesta a eso es no, hermanos y hermanas. No.
No podemos. No podemos hacer esto. Déjame volver. Escucha. Adventist Today revista continuó diciéndonos en la hamburguesa Grindenburg Iglesia Adventista en el norte de Alemania. Conferencia de Hans, el pastor Sasha Ganjavik comenzó su primer sermón del año nuevo en enero 7, 2023. El título de su sermón, paralelo, note la palabra paralelo, paraleló el nuevo lema, nueva organización, elegido por Hans, conferencia para el 2023. ¿Cuál es el nuevo lema? Tú eres un Dios que me ve. ¿Qué quieren decir con esto? En su sermón, el pastor le dice la historia de Agar y su lucha, ya que es madre, ya que es desterrada de la sociedad y huye como una palabra clave ahí, minoría. Recuerda Agar. ¿De qué minoría están hablando? Están hablando de los homosexuales. Están aplicando la historia de Agar para promover el movimiento LGTB, la minoría, solo para que Dios la detuviera y le hiciera preguntas profundas sobre su viaje. ¿Qué viaje es ese? Estilo de vida gay y su identidad, entre comillas. Ahora recuerda la historia de Agar. Abraham se adelantó a Dios y escuchó la voz de su esposa por encima de la voz de Dios y tomó a Agar como esposa para que pudieran cumplir la promesa de Dios. No confió de ese hijo que les había prometido, pero esa no era la voluntad de Dios. Y luego Agar se embarazó. Agar fue despreciada por Sara y un gran conflicto, una gran batalla. Y Dios tuvo misericordia en Agar. Pero ahora ellos están usando este pasaje ahí para promover la minoría, entre comillas, minoría, los LGTB homosexuales. El pastor bisexual dentro de nosotros está diciendo de que de la misma manera que Agar fue marginada, él también está siendo marginado. ¡Acéptame! Sigamos adelante, escucha ahora. Nuevamente, sigamos adelante. Escucha ahora. Él dijo, Agar necesitaba un lugar seguro, entre comillas. Sin este defensor, sin el Dios que la ve, ella probablemente no habría regresado. Yo también necesito. ¿Qué dijo este homosexual? Así como Agar necesitaba un lugar seguro, él dijo, yo también necesito un lugar seguro y no sé si yo tengo uno. Eres un Dios que me ve. Ahora ven la definición del título del sermón. Tú eres un Dios que me ve. Yo siempre pude ser abierto con Él. Ahora también quiero encomendarte a ti. Está hablando a la congregación con algo que es muy importante a mí. ¿Y qué es eso? El sermón dijo, soy bisexual. Eso significa que puedo enamorarme con tanto mujeres como hombres. Esto lo supe desde los 14 años. Esto lo supe cuando tenía 16 años. ¿Y fue qué cosa? Bautizado. Oh, mis hermanos y mis hermanas. Ese fue el sermón. Eso fue parte del sermón que se predicó a la iglesia. Una vez más, esta es la razón por la que dije hace un momento que no es seguro asistir a ninguna conferencia. Iglesia que esté bajo la conferencia general de los adventistas, porque tarde o temprano alguien se pondrá de pie. Mientras tengas a tus hijos ahí, se levantará, pondrá de pie detrás del púlpito y dirá, soy un bisexual anciano, soy un bisexual pastor, como ya hicieron. ¿Qué harías? ¿No quieres que tu hijo escuche eso? En ese momento, esta es una triste realidad, hermanos y hermanas. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pasó con limpiar el santuario? Estamos trayendo las cosas abominables al santuario, dentro del santuario. La hermana White dice, durante los días de Eli, cuando los sacerdotes estaban trayendo las cosas abominables al santuario, los concienzudos
unos pocos que no querían ser teñidos por la abominación, cuando vieron esto, ellos dejaron de traer sus ofrendas, sus sacrificios al santuario y ofrecieron sus sacrificios por su propia cuenta, queriendo decir que tenían iglesias de sostén propio. Alerta adventista, que no era lícito que ellos hicieran, que ofrecieran el sacrificio por sí mismos, pero en ese momento, si continuaran trayendo sus sacrificios al santuario, se contaminarían, habrían participantes de la abominación. Así que la hermana White dice que ellos mismos ofrecieron sus sacrificios. Es decir, como Jesús dice a la mujer en el pozo, ya llegará el tiempo, no tienes que ir a esa montaña o algún otro lugar específico para adorar a Dios, porque Dios busca a aquellos pocos que lo adoren en espíritu y en verdad. Y si vas a seguir a Dios, debes adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Podemos realmente adorar a Dios en espíritu y verdad, hermanos y hermanas? Bajo ese mensaje de canción de cuna dentro de esas iglesias con ese logotipo de Babilonia que la conferencia tiene en este momento. Oh, mis hermanos y mis hermanas, este artículo me molesta. Ahora, por cierto, este pastor, alguien me había alertado hace un par de meses antes sobre este pastor. Pero en el momento en que traté de investigar sobre él, encontré información sobre su conexión con el movimiento LGTB, pero estaba esperando algo más que surgiera, hasta que ¡boom! Solo hace un par de días alguien me alertó sobre esto, me envió este artículo, y luego ahora dije, es hora de decir algo. ¿Ves Ezequiel capítulo 9, versículo 4? Que debemos llorar y gemir por la abominación que se está haciendo dentro de la denominación. ¿Ves Isaías capítulo 58, versículo 1? Pero muchos dicen que hay este lavador de cerebro, este tipo en YouTube ahora mismo haciendo videos sobre mí. Llamándome jesuita, llamándome que estoy diciendo que estoy dividiendo la iglesia. Solamente le lavó el cerebro la conferencia general. ¿Ves por qué tenemos que llorar y gemir por la abominación, hermanos y hermanas? Ok, bien, avancemos. Escucha ahora. Continúa diciendo, a lo largo de su sermón, Ganjavich, el pastor, comparte que está agradecido por el apoyo de sus amigos y familiares, que ha entendido que él está haciendo, que lo que él está haciendo no es un pecado, que una vez más, que él ha entendido que su ser, que él siendo gay no es pecado. ¿Por qué? Porque no podemos elegir nuestra orientación sexual e identidad. ¿Cuál es la nueva definición ahora para la homosexualidad? No es pecado. Ahora recuerda, esto era parte del sermón que fue predicado a la iglesia. Oh, hermanos y hermanas, que fue predicado a la iglesia. Fue predicado a la iglesia. Queridos espectadores, querida Madeline, este es un mensaje serio, así que tengo que predicarlo muy en serio. No puedo sonreír en este momento. Escucha ahora, continúa diciendo. ¿Por qué no podemos elegir nuestra orientación sexual o identidad sexual? Y que la comunidad de la iglesia Glendale tendrá algo de tiempo ¿para qué? Estudiar. ¿Para estudiar qué? ¿Sobre qué? Si la homosexualidad es aceptable, ¿es un pecado? No necesitamos estudiar para tener otro estudio sobre esto. Recuerda, esto fue el mismo compromiso bromista, el mismo estudio, entre comillas, que introdujo usar maquillaje y todo tipo de joyería, que oro y plata, que entraran a la iglesia. En la década de 1980, cuando surgió el problema,
que ahora sí o no deberíamos usar anillos de bodas. Y luego dijeron, hagamos un esfuerzo sobre eso, un estudio sobre eso. Y luego cuando el espíritu de profecía y la Biblia ya había hablado y dicho que el pueblo de Dios no debería usar maquillaje, el pueblo de Dios no debería usar joyas. ¿Qué dijo? Pausa. ¿Qué dijo el pastor? Que uno no escoge su orientación sexual. Claro que no, Dios te la define. En el principio Dios hizo hombre y mujer. Este hombre está confundido, ebrio, con el vino de la ramera. Ebrio, confundido. ¿Qué significa? Confusión, Babilonia. Tremendo, hermanos. Tremendos. Avancemos. Bodas. Y luego, hermanos, después del disque estudio, dijeron, ok, está bien usar anillos de bodas. Y luego, ¿qué viene después de eso? No es solo anillo de bodas, todo tipo de anillos. Anillo en la nariz, en las orejas, en el ombligo, anillos en los dedos y anillos en todos los lugares. Y ahora, incluso algunos pastores, como David Ashrick, promocionando sus tatuajes. También desde el púlpito, hermanos y hermanas. De el púlpito. Bueno, como Ezequiel capítulo 8 dice, tú verás cosas, abominaciones peores que... Escucha ahora, continúa diciendo. ¿Por qué no podemos elegir nuestra orientación sexual, nuestra identidad, y que la comunidad de la iglesia de Glendale tendrá algo de tiempo para, entre comillas, estudiar y discutir el tema juntos, para aquellos que tienen preguntas o temen preocupaciones teológicas? Él termina el sermón con una apelación. ¿Cuál es la apelación? Me gustaría continuar trabajando en Glendale para garantizar que nosotros también vemos a las personas como Dios nos ve, que somos, entre comillas, un lugar seguro para personas con todo tipo de desafíos. No importa si eres pagano, si crees en tus rituales paganos, encontrarás un lugar seguro ahora dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, bajo la conferencia. Pueden continuar practicando sus rituales paganos, pueden continuar adorando a sus dioses, pueden continuar viviendo como un bisexual individuo, puedes ser pastor bisexual dentro de la iglesia. Oh, hermanos y hermanas, todos son bienvenidos. Continuemos. 4 días después del sermón, la conferencia de Hans emitió una declaración reconociendo la decisión personal de Ganjavik. ¿Cuál fue la decisión personal? Bisexual. Y afirmando, observa la palabra, afirmando sus pasos para mantener la confianza con la conferencia durante todo el proceso. Nuevamente afirmando. ¿Qué significa la palabra afirmar cuando dicen afirmar? ¿Qué quieren decir con afirmar? Una vez más, de la iglesia gay que organiza sobre afirmar directorio de iglesias. ¿Qué queremos decir con afirmar? Afirmando nuevamente, ¿qué significa la palabra afirmar cuando dicen afirmar? ¿Qué quieren decir con afirmar? Una vez más, de la iglesia gay.org sobre afirmar directorio de iglesias. ¿Qué queremos decir con afirmar? Definimos la palabra afirmar en el sentido de que la iglesia no ve, ¿qué cosa? La homosexualidad en sí mismo como un pecado. ¡Wow! Por lo tanto, darían la bienvenida y tratarían a las personas homosexuales de la misma manera que a cualquier otra persona que entrara por las puertas de su iglesia buscando a Cristo. También creemos que una congregación que afirma completamente permite que todas las personas tengan la habilidad. También la política permite que se involucren en todos los aspectos de la vida de la comunidad, incluida la ordenación. Tremendo. ¿Qué son las palabras otra vez? Ordenación de personas homosexuales al ministerio y realización de matrimonios entre personas del mismo sexo. A veces las iglesias afirmativas también se conocen como ¿qué? Son iglesias amigables con los homosexuales o acogedoras. Wow. Entonces, ¿qué quieren decir con afirmar? Bueno, lo acabamos de leer. ¿Qué quieren decir con afirmar, hermanos y hermanas?
es bienvenido. ¿Qué dijo la conferencia aquí? Cuando dicen afirmar y afirmando que da pasos para mantener la confianza con la conferencia durante el proceso. ¿Qué quieren decir con afirmando? Acabamos de ver la definición, pero leamos lo que la conferencia tiene que decir. Esto es lo que el documento que la conferencia ahí publicó después. Queremos una iglesia, escucha ahora, donde los homosexuales, la gente gay no tiene miedo de las consecuencias negativas. Y puede, ¿qué cosa? Vivir sin secretos y, entre comillas, soledad, que no es bueno para ningún alma y no puede ser un reclamo del Evangelio. Como equipo de la conferencia de Hans, es importante para nosotros, prefacio, que la orientación sexual de una persona no debe ser objeto o desventaja o incluso discriminación. Por lo tanto, el hermano Ganjavic ha expresado el deseo que el próximo concilio regular, el 19 de marzo de 2023, decida si su certificación continuará a existir. El 19 de marzo de 2023, solo hace unos días. Así que se suponía que la conferencia se iba a reunir para hacer una decisión sobre si sí o no puede continuar siendo un pastor bisexual tremendo. Abominación dentro de la conferencia general. Pero recuerda que la conferencia ya dijo, incluso antes de la reunión del 19 de marzo, dijo la iglesia, ya habían dicho, queremos una iglesia donde las personas gay, es decir, los pedófilos, no tengan miedo de las consecuencias negativas y puedan vivir sin secretos ni soledad. ¿Qué está reafirmando aquí la iglesia? Ven, no tienes que cambiar. Sin consecuencias, no hay pecado, no hay condenación por tu pecado. Este es un nuevo evangelio que está predicando la iglesia adventista. No la iglesia adventista somos nosotros. ¿Qué nos hace adventistas? La verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad, camino, la verdad y la vida. Santifícalos a través de tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Acaso esto que estás leyendo tú aquí en la pantalla, afirmado por la conferencia alemana de los adventistas, acaso esta es la verdad de Cristo? No, esta es abominación, esta es apostasía, esta es sodomita, esto es Gomorra. Aquí yo ya puedo oler azufre y fuego descendiendo a devorar a los líderes apóstatas, traicioneros que trabajan para Satanás, que están metiendo esta doctrina del mundo a la iglesia adventista, a los pedófilos, porque recuerden, hermanos míos, subí el video que en California la congresista ahí está diciendo que ser un pedófilo es una orientación sexual, y recuerden que ahorita ya hay más derecho en el mundo con los homosexuales, pero no solamente los homosexuales infiltraron al mundo, también han infiltrado nuestra iglesia es mundana. ¿Qué dice la hermana White? Si la iglesia no se arrepiente y sigue los caminos del mundo, también enfrentará los castigos que van para el mundo. No todos, ¿qué dice la hermana White? Ni uno en 20 de los miembros que están escritos en los libros de la iglesia está lista para la crisis que se viene. ¿Tú crees que con esta basura que estamos viendo están preparando a un pueblo para la crisis venidera? No, hermanos, están preparando un pueblo para ser consumido por la for the brightness of his glory, con el brillo de su gloria. No, hermanos, esto está muy mal, hermanos. Y aquellos que se la pasan atacándome, diciendo que yo estoy atacando a la iglesia, no estoy atacando a la iglesia. Eso díselo a tus líderes, no a la atalaya que viene a despertarte y que está exponiendo estas cosas. Seamos luz. Y también tenemos que penetrar las tinieblas. Y la luz que hace, expone la oscuridad. Y estas son las obras, frutos inicuos de la oscuridad. Que están ¿dónde? Dentro del amado pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Esto me duele, como dijo el pastor al principio de esta transmisión. Esta es una transmisión muy triste, hermanos. Pero como leemos en Ezequiel 8, peores abominaciones que estas les mostraré. Alerta, adventistas. Seguiremos sonando la trompeta. De nuevo a la pantalla. ¿Qué están diciendo aquí estos apóstatas? Esta hermana de Babilonia. No, hija, esta es la hermana de Babilonia, promoviendo sus doctrinas. Ebria con el vino de la ramera, su hermana la ramera. ¿Qué está diciendo aquí estos hombres, los líderes adventistas? No son mis líderes. Que no hay consecuencias negativas y que pueden vivir sin secretos. No hay consecuencias negativas. Eso no es lo que me dice mi Biblia. La ira de Dios está sobre los que practican estas cosas. Lo cual no es bueno para ninguna alma y no puede ser un reclamo del evangelio.
Como equipo de la conferencia de Hunt, es importante para nosotros prolongar que la orientación sexual de una persona no debe ser objeto de desventaja o incluso discriminación. Ahora puede adivinar cuál fue la decisión después de que se conocieron el 19 de marzo de 2023. Ya se ve por dónde se van. Bueno, sigamos. No vayas por lo que yo digo, leamos lo que ellos dijeron, sigamos. Adventist Today continúa diciendo que la conferencia de Hunt se reunió 19 de marzo según planeado para determinar el estatus de la certificación pastoral de Ganjavich. Él y su congregación, su iglesia, esperaron ansiosamente el resultado. Después de la reunión, la conferencia rápidamente emitió otra declaración con sus decisiones. Puntos de decisión incluidos en toda la declaración. Y voy a leer los puntos para ustedes, hermanos y hermanas. ¿Están sentados? Tremendo. Wow, tremendo. Vamos a leer cuál es el veredicto. Y como dice el pastor, ¿están sentados? Prepárense. Leamos cuál fue el veredicto una vez más. Siéntense. ¿Será bíblico? ¿Basado en la Biblia y el espíritu de la profecía? ¿Será basado en costumbres mundanas o la demanda popular? Leamos por ti mismo. Escucha los puntos, algunos de los puntos claves. Después de que la conferencia se reunió, ese día se reunió, la conferencia se reunió basado en la recomendación del comité de ética. El comité sodomita, que han recibido opiniones sobre este caso de miembros de la comunidad individuales, iglesias individuales de toda Alemania y más allá, que llegaron a ambos lados del problema. Que también fue evidente que todavía hay que todavía hay una necesidad de, ¿qué son las palabras nuevamente? Un espacio seguro para las personas afectadas, víctimas, entre comillas, personas afectadas, porque algunas presentaciones y comentarios muestran una falta de experiencia, una falta de, entre comillas, caridad cristiana y falta de decencia básica. En otras palabras, simplemente tiraron la Biblia por la puerta. Eso es lo que acaban de hacer. Hermanos, no sé por qué se reúnen estos hombres a hablar de estas cosas. ¿Al caso la Biblia y el espíritu de profecía no fue claro? No necesitamos reunirnos y discutir algo que la Biblia ya dejó claro. Los homosexuales, los afeminados no heredan el reino de los cielos. Es inmoralidad, es pecado. Ay, hermanos y hermanas, sigamos y no paramos. No me estoy riendo, no estoy sonriendo. Eso no es lo que ven en mi cara. Es tristeza. Es justa indignación, hermanos y hermanas. Continuemos. Noten que sigue diciendo, afirmando de nuevo. Recuerden cuál es la palabra afirmando cuando hablan así. La palabra afirmar, afirmando, como dijo la conferencia ahí, para que sea un espacio seguro o un lugar seguro. Cuando dicen que definimos la palabra afirmando o un espacio seguro en el sentido de que la iglesia no ve la homosexualidad en sí misma como un pecado. Pausa ahí, hermanos, que déjame compongo para poder seguir con esta traducción. Oh my goodness, oh my, ay. Nuevamente dice la iglesia, no vemos la homosexualidad en sí mismo como un pecado. Hermanos, ¿qué Biblia están leyendo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 1, me parece? Disculpen si me equivoco, que los hombres convirtieron el uso natural de su cuerpo, hombre con hombre y mujer con mujer, y que Dios los entregó a una mente depravada, creyendo en una mentira. Ay, hermanos míos, ¿qué está diciendo ahora esta corporación? No es la iglesia y no está organizada, porque Dios es el Dios de orden. Y esto obviamente, Dios no está ahí, Dios no está en medio de ahí. La escritura está en la pared, como en el tiempo de Nabucodonosor. La ira de Dios
será derramada sobre estos sodomitas, sobre estos que están corrompiendo al santo pueblo de Dios, que están manchando, teñiendo, contaminando a la iglesia pura y sin mancha del Altísimo, del Cordero. No ven la homosexualidad en sí misma como un pecado. Sigamos. Tengan esos antecedentes en mente. Continúan diciendo que después de una discusión exhaustiva se demostró que no hay razón en este momento para la certificación de Sasha Ganjevich para hacer que retirara. Que Ganjevich no había cometido una falta disciplinaria que le impediría seguir ejerciendo el ministerio pastoral. Tremendo. Wow. Sin palabras. ¿Qué Biblia usaron para reunirse, para discutir este tema? ¿Qué Biblia usaron? Una vez más, hermanos y hermanas, ¿cuál es su reacción acerca de esto? ¿Qué Biblia usaron para tomar esa decisión? No puede ser la Reina Valera de la Biblia. Con razón, el espíritu de profecía dice que el testimonio directo causará un zarandeo en la iglesia. Tremendo. Con razón, el espíritu de profecía dice que se levantará contra el testimonio directo. Harán guerra contra el testimonio. ¿Estamos aquí? ¿Qué Biblia, una vez más, usaron para tomar esa decisión? Bueno, nuevamente, volvamos a escuchar ahora. El siguiente punto, que a pesar de una queja anterior sobre él en 2022, el retiro de la certificación fue el último recurso de acción disciplinaria y sus acciones no merecieron esta elección. Ahora me gustaría que pensaran conmigo por un momento. Sí, no es sí, pero digamos sí. Sí, basado en lo que dice la conferencia aquí. Sí, su acción, las acciones del pastor, saliendo como bisexual. Sí, eso no es un problema para que él siga siendo pastor ahí. Si eso no es un problema para él que continúe siguiendo pastor ahí. Y sí, de acuerdo con la Biblia, de acuerdo con lo que Jesús dice, como fue en los días de Lot, así será antes de que él venga de nuevo. Esto significa que la homosexualidad, bíblicamente hablando, sigue siendo un pecado. Si según la Biblia la homosexualidad sigue siendo un pecado, si según la Biblia que debemos ser santificados a través de la verdad o por tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y sin embargo, la conferencia está diciendo que ser un homosexual o bisexual ya no es pecado. Eso significa que están haciendo la guerra contra la verdad. ¿Quién se atreverá entonces a defender la verdad? Aleluya. Alabado sea, Señor. Heme aquí, Señor. Yo estoy dispuesto a hacer la guerra por tu verdad, Padre. Heme aquí, Padre. Heme aquí, Padre. Yo estoy dispuesto, Padre, a hacer la guerra por tu verdad. Llorar y gemir por los pecados, las abominaciones que se están cometiendo dentro del pueblo de Dios. Sigamos. Ese es el punto allí. La conferencia está haciendo la guerra contra la verdad. Avancemos. Siguiente punto. Último punto ahí. Que la conferencia reconoce que algunos estarán entusiasmados con la respuesta y algunos estarán en desacuerdo, pero piden expresamente, entre comillas, oraciones. ¿Y qué más? Simpatía. Simpatía y oraciones por los sodomitas. Espera, Lot estaba tratando de hacer lo mismo. Lot estaba tratando de pedir simpatía por ellos, para que puedan permanecer. Bien, bueno, probablemente no es lo que estaba pensando Lot,
pero continuarán estando en ese estado. Simpatía. Permitir a los sodomitas, hermano y hermana. Las conferencias no están bien, al menos que te gustaría experimentar el fuego y el azufre. La estructura está a punto de ser destruida, hermanos y hermanas. Y no me digan que Ted Wilson no sabe nada de esto. Escucha lo que nos dice la Biblia aquí, Isaías 5:20. Hay de aquellos que llaman al bien mal y los que ponen la oscuridad por luz y ponen dulce por amargo. Que no tienen vergüenza, hermanos. Están llamando al mal bien y el bien mal, hermanos y hermanas. Oh, como dicen una vez más, todas las personas son bienvenidas en nuestra iglesia local. Como comunidad queremos ser un lugar seguro de aceptación para todas las personas. Entendemos fundamentalmente a la iglesia como una comunidad de personas que han sido salvadas por Jesucristo y ahora están en el camino del discipulado. Juntos somos, independiente de qué, de su género o su orientación sexual. LGTBQI+, P, agreguémosle P y Z, zoofilia y pedofilia. El Consejo Congregación de Huntsville, Iglesia Adventista, por lo tanto, da la bienvenida y apoya la declaración de la Asociación Ansayatic de 11 de enero de 2023 sobre el pastor Sasha Ganjevics. En el sermón que se publicó el 7 de enero de 2023. Así que la congregación da la bienvenida al pastor como un pastor bisexual. Me pregunto, hermanos y hermanas, ¿qué está pasando ahí? Cuando me puse de pie, cuando fui a Alemania, como compartí antes, me dijeron que la mayoría de las iglesias y pastores adventistas son masones. Y luego algunos me criticaron por decir eso. Bueno, tenemos pruebas de esto. ¿Sucediendo dónde? Alemania. Pero no es solo en Alemania. He cubierto esto antes, demostré esto antes. Está pasando en todos los lugares, hermanos y hermanas. Escuchen lo que leemos aquí. Pero ninguno necesita ser engañado por las afirmaciones mentirosas del espiritismo. Dios ha dado al mundo una luz suficiente para permitirles descubrir la trampa. Si no hubiera otra evidencia, debería ser suficiente para el cristiano que los espíritus no hacen diferencia entre la justicia y ¿qué? El pecado. Entre lo más puro de los apóstoles de Cristo y los más corruptos de los siervos de Satanás. Representando el ¿qué? El base de los hombres. Como en el cielo y muy alto los exaltó Satanás virtualmente dictar al mundo. No importa cuán malvado seas, no importa si crees o no en Dios y la Biblia, vive como quieras. El cielo es tu hogar. Esa fue la declaración ahí. Por cierto, la conferencia y la iglesia ahí, eso es lo que dijeron. Vive como quieras, independientemente de tu género o orientación sexual. Todos son bienvenidos y apoyamos. Vive como tú quieras. El cielo es tu hogar. No, hermanos y hermanas. El infierno es tu hogar. El infierno es tu hogar. ¿Acaso es lo que yo deseo para ellos? No, no deseo eso. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para todo que en Él crea, no perezca, sino tenga vida eterna. No quiero infierno para ellos. No quiero que se pierda nadie. No es la voluntad de Dios. Pero le han dado la espalda a la verdad. Tal como dice la Biblia en Daniel capítulo 8. El papado echó la verdad por tierra. La Conferencia General Adventista también
ha echado la verdad por tierra, como dice aquí, de Isaías 59, versículo 54. Y el juicio se vuelve hacia atrás, y la justicia se para a lo lejos, porque la verdad se cae en la calle, y la equidad no puede entrar. Y el que se aparte se hace presa. Y el Señor lo vio y lo disgustó, que no hubo juicio. ¿Tú quieres hablar contra homosexualidad dentro de la iglesia adventista? Serás perseguido. Se está propagando, hermanos y hermanas. Y luego tenemos al presidente de los adventistas, Kingship, el parentesco adventista. ¿Sabes quién son? Promueven la homosexualidad dentro de la iglesia adventista. Tuitaron: estoy muy feliz de que el pastor Sasha pueda continuar bendiciendo a su congregación. ¿Para hacer qué? ¿Bendecir? ¿Acaso es una bendición o una maldición? Recuerda que están llamando el mal bien y al bien mal, para bendecir a su congregación en el papel de pastor principal, como lo ha hecho durante 13 años. Puede ser aún más de una bendición que el ser de sí mismo y dar esperanza a los jóvenes. ¿Dar esperanza a quién? A los jóvenes de la iglesia, que ellos también tienen un lugar en la mesa de Dios. No, nadie tendrán un lugar en la mesa de Satanás. Mis hermanos y mis hermanas, nuestra juventud está siendo destruida, nuestra gente está siendo destruida, y muchos de ellos están siendo destruidos por falta de conocimiento. No porque Dios no les ha dado conocimiento, sino porque han rechazado el conocimiento. Han rechazado la verdad. Y cuando haces eso, rechazas a Jesucristo. Han puesto a Ted Wilson a la conferencia por encima de Dios. Sigamos. Fíjate. Hay un abandono extraño de principios. Se baja el estándar de moralidad. Y la tierra se está convirtiendo rápidamente en un Saddam, al igual que la iglesia. Las prácticas de la iglesia que trajeron el juicio de Dios sobre el mundo y causaron que se inundara con agua, y con las cuales Sodoma fue destruida por fuego, se están aumentando rápido. Estamos llegando al final. Dios ha soportado mucho tiempo con la perversidad de la perversidad de la humanidad, pero su castigo no es certero. Dejen que se aparten los que son la luz del mundo. Hagan que se aparten de toda iniquidad. Oh, hermanos y hermanas, de toda iniquidad. Ese es el llamado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentíos, hermanos y hermanas. Seamos parte, apartando de toda iniquidad. Mostremos una vez más que somos fieles a Jesucristo. Es hora de llorar y gemir por la abominación. Oh, hermanos y hermanas, es una abominación. Está delante de nosotros, está a nuestro alrededor. Teniendo un pastor bisexual predicando en el sábado y lo aprobaron. ¿Acaso Dios aprobó eso? Esto fue aprobado solo por hombres, no por Dios. Oh, Mateo 23. No puedo hablar más. Fíjate ahora, déjame leer eso al cerrar. Mateo 23. Cómo Jesús estaba reprendiendo al fariseísmo. En Mateo 23, Jesús dice, versículo 29, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los sepulcros de los justos. Y dicen, si hubiésemos estado en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas. Por lo tanto, seáis testigos de sí mismos, que son los hijos de los que matan a los profetas. Llenad entonces la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo podáis escapar de la condenación del infierno? ¿Cómo puedes
escapa a la condenación del infierno. Escapa por tu vida, hermano y hermana. Corre, huye de cualquier iglesia que esté bajo la conferencia general. Es mejor que tengas iglesias en casa. Dejen de devolver sus diezmos y ofrendas a ellos. La hermana White, como mencioné antes, dejó de devolver sus diezmos a la conferencia antes de morir. Ella estaba apoyando a los pastores que la conferencia se negó a apoyar económicamente. Ella los estaba apoyando con sus diezmos y ofrendas. Arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Tengamos una palabra de oración. Amoroso Señor Padre Dios que estás en el cielo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de tu iglesia. Ayúdanos, Señor. De hecho, estamos siendo engañados. Lo que el apóstol Pablo vio en Hechos capítulo 20, de hecho se está cumpliendo. Al pie de la letra, dentro de nuestra propia iglesia. Hemos sido secuestrados, tomados por los jesuitas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a comprar oro refinado en el fuego. Ayúdanos a salir de esta condición, lo decía. Ten piedad de tu pueblo, oro. Perdona nuestros pecados. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alerta, adventista. Atalaya, despierta. Que la protesta continúa.